El profeta Elías, milagroso encuentro divino en el cielo revelado el plan sagrado de Dios en 4 que en el tercer año de Joacim, mientras la apostasía reinaba en Israel, Elías, el profeta de Dios, se encontraba en la cruel encrucijada de la desesperación. Tras haber desafiado a Acab y a los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde la gloria de Dios se había manifestado en forma de fuego celestial, ahora se sentía abrumado por la amenaza de la reina Jezabel. Su valentía había sido grande, pero la sombra de su fracaso personal y la idolatría desbordante del pueblo lo acosaban en cada paso. Ya no puedo más, clamó su corazón desgarrado, mientras el desierto árido y calcinante se extendía ante él, con el aliento pesado y las fuerzas menguadas, Elías se dirigió hacia Horeb, la montaña sagrada donde los ecos de la voz de Dios resonaban en la historia pasada. Cada paso que daba era un recordatorio de su soledad, la devoción a Yahvé en Israel parecía solo un susurro en el viento. ¿Acaso he luchado en vano?, se preguntaba, mientras el sol ardiente desdibujaba su esperanza. Finalmente, Elías llegó a Horeb y se refugió en una cueva. La atmósfera estaba impregnada de una reverencia temerosa. En ese lugar sagrado, se sintió en casa y, al mismo tiempo, perdimiento. Imaginó su próxima confrontación y, sin embargo, deseaba ardientemente que el Señor lo llamara a descansar. La angustia que lo abrumaba le impedía ver la verdad. Sin embargo, en medio de su desesperación, Dios tenía un plan. Elías escuchó un ruido, un soplo leve, un suave susurro que penetró su ser y llenó el espacio hostil que lo rodeaba. En ese silencio sagrado, el corazón de Elías se movió, temblando ante la inminente revelación. No era el viento que partía las rocas, ni el fuego que consumía, era Dios mismo, hablándole en la intimidad de su quebranto. La voz divina le recordó que no estaba solo, que aún había un remanente fiel que adoraba a Yahvé. Vete y unge a Hazael por rey sobre Siria, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar, le ordenó Dios, llenando su ser de renovado fervor. La misión de Elías no había terminado. La renovación de su propósito encendió de nuevo su espíritu. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación, mientras Elías se disponía a emprender de nuevo su camino, una pregunta inquietante resonaba en su corazón. ¿Cómo sería el futuro del pueblo de Dios en medio de tanta apostasía? Entonces, observando el horizonte oscurecerse y el viento transformarse en un torbellino, una visión de un carro de fuego surgió en su mente. Este fenómeno inexplicable lo envolvía en la gloria de lo divino, preparándolo para un viaje aún mayor y perfecto en el plan sagrado de salvación que revelaría más allá de su tiempo. Elías, con renovada resolución y el eco de la voz de Dios aún resonando en su alma, dejó la cueva donde se había refugiado. Sus pasos resonaban en la montaña sagrada, y en su corazón ardía la certeza de que su misión no solo restablecería la realeza en Israel, sino que también, por la gracia divina, traería esperanza a un pueblo sumido en la oscuridad. Mientras descendía de Horeb, Elías encontró un camino hacia la casa de Eliseo. La imagen de este hombre, arando con 12 yuntas de bueyes, permanecía vívida en su memoria. ¿Acaso un hombre de acción puede ser el portador de una palabra tan poderosa?, pensó Elías, recordando que sus manos habían sido manchadas por el sacrificio y la fe. Al acercarse, vio a Eliseo en el campo, y el ardor de su corazón se avivó. Cuando Elías llegó donde Eliseo, el joven lo miró sorprendido.
Sin vacilar, Elías lanzó su manto sobre Eliseo, simbolizando la transición del llamado divino. Eliseo, comprendiendo la importancia de ese gesto, dejó su arado y corrió tras el profeta. «Déjame despedirme de mi padre y de mi madre, y después te seguiré», le rogó. Las palabras reverberaron con la misma emoción que Elías había sentido ante el llamado de Dios. La lección de entrega y sacrificio se repetía. «Ve, y vuelve, porque ¿qué te he hecho yo?», le respondió Elías, dejando que el joven reflexionara sobre el peso de su decisión. Eliseo, tocado por el llamado, sacrificó sus bueyes y los ofreció como holocausto a Yahvé, mostrando así su devoción. Luego, con una nueva determinación, siguió a Elías y se convirtió en su servidor, listo para ser la voz de Dios en medio de un pueblo que había olvidado su nombre. La misión había comenzado, pero el camino aún estaba lleno de tribulaciones. A medida que Elías y Eliseo viajaban, las noticias de sus actos comenzaron a propagarse. En cada pueblo que cruzaban, los murmullos de incredulidad se convirtieron en una mezcla de temor y esperanza. La llegada del nuevo profeta, junto al anciano, provocaba en muchos corazones un destello de fe. Las sombras de Jezabel y Acab necesitaban confrontación. En el horizonte se alzaba la amenaza de una nueva batalla espiritual. El corazón de Elías se preparaba, y una profunda convicción se asentaba en su ser. Dios no solo me ha llamado para un acto de liberación, sino para una guerra espiritual en favor de su pueblo, meditaba. Mientras tanto, en la corte de Israel, Jezabel tomaba medidas drásticas, decidida a erradicar a cualquier enemigo de su adoración a Baal. ¿Qué planea este Elías?, se preguntó mientras contemplaba la escena en su palacio. Su ira aumentaba, y las amenazas se tejían en la oscuridad de su alma. Sin embargo, lo que ella ignoraba era que el verdadero rey, soberano sobre los cielos y la tierra, estaba orquestando un plan más grande de lo que cualquiera pudiera imaginar. Elías y Eliseo, inconscientes de lo que se avecinaba, continuaron su camino. Y mientras cruzaban un valle, la presencia del Señor se hizo más palpable que nunca. La luz del sol se agitó sobre sus cabezas y se hizo un silencio, como si toda la creación esperara el movimiento de Dios. En ese instante, Elías sintió que la historia de Israel estaba en la cúspide de un nuevo comienzo. Este es el momento, reflexionó, la manifestación del poder de Dios no solo romperá cadenas, sino que abrirá los ojos de los ciegos de su pueblo. Con cada paso decidido, Elías sabía que su historia y la de Eliseo estaban entrelazadas en el telar divino, donde cada hilo formaría parte del majestuoso diseño de Dios para la redención de su pueblo. Pronto serían testigos de decisiones que marcarían el rumbo de Israel, y aunque el aire estaba cargado de tensión, las promesas de Yahvé danzaban en sus corazones. Mientras el viento soplaba a su alrededor, un nuevo misterio se asomaba. ¿Cuál sería el próximo acto del Creador, y cómo convertiría un pueblo perdido en un faro de luz? Mientras Elías y Eliseo cruzaban el valle, la atmósfera se tornaba cada vez más intensa, como si la naturaleza misma anticipara lo que estaba por suceder. Las nubes se agrupaban en el cielo, y un viento fuerte comenzaba a soplar, trayendo consigo un aire de expectación. Elías, con el manto aún ondeando sobre sus hombros, sabía que su llamado iba más allá de la unción de Eliseo. Había un propósito mayor que el mismo Dios estaba a punto de revelar. ¿Acaso sientes eso?, preguntó Eliseo, deteniéndose un momento para observar el horizonte. El aire estaba cargado de electricidad, una vibración divina capaz de hacer temblar la tierra. La voz de Elías fue clara, resonante en la incertidumbre del momento. Este es el preludio de algo grande, mi joven aprendiz. Nos dirigimos hacia la confrontación. Ambos continuaron, los pasos resonando sobre el suelo polvoriento, cada uno con el peso de su misión. Mientras se acercaban a Samaria, la ciudad que había sucumbido al culto de Baal, Elías sintió la necesidad de preparar a Eliseo no solo para los desafíos que les aguardaban, sino también para la manifestación divina que estaba por suceder. La fidelidad a Yahvé es nuestra única arma en esta pelea,
advirtió Elías, mirando fijamente los ojos de su compañero. En el palacio de Acab, los rumores de la proximidad de Elías habían llegado a oídos de Jezabel. «Traedme noticias de ese profeta atormentador», ordenó con un tono helado y firme. «Debemos deshacernos de él antes de que su veneno se propague por la tierra». Sus palabras eran sentencias, y con cada una se manifestaba un antiguo rencor que había estado gestándose en su corazón. Elías, al llegar a la ciudad, fue recibido por un murmullo inquietante. La gente hablaba en voz baja, algunos se acercaban a ellos, mirándolos con una mezcla de temor y esperanza. Una ferviente oración brotó de los labios de Elías al ver la lucha en los corazones de aquellos que aún anhelaban la verdad. «He aquí, el Señor enviará señales en lugares oscuros», murmuró para sí mismo. El tiempo se acercaba, y Elías, alzando su voz, proclamó ante la multitud: «Pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, síganlo, y si Baal, a él síganlo». Su declaración reverberó en el aire, resonando profundamente en el alma de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Pero Jezabel no se quedaría de brazos cruzados, sus planes ocultos empezaban a dibujarse en la oscuridad. Desde la ventana del palacio, observaba la escena, su rostro retorcido por la ira y el desprecio. «Este nuevo juego de Elías pronto será silenciado», murmuró, mientras llamaba a sus consejeros. Mientras tanto, en medio de la multitud, un grupo de adoradores de Baal se movía, tratando de socavar el mensaje de Elías. El dramatismo de la situación se agudizaba, cada corazón latiendo al unísono con la tensión sobrenatural que se tejía en el aire, y en este instante crítico, la voz sutil del Creador parecía susurrar a Elías: «Prepárate, porque estoy a punto de mostrar mi gloria a tu pueblo». Elías, sintiendo la certeza del propósito divino, entendió que ese momento no era solo una confrontación con los profetas de Baal, sino también un espectáculo de la gloria de Yahvé. En ese momento de profunda revelación, se vislumbró un caudal de fuego en los cielos, una manifestación de la respuesta divina. El clamor del pueblo, junto con la inminente ira de Jezabel, prorrumpirían en un acto grande, un encuentro milagroso que cambiaría el destino de Israel. «Pronto conocerán la verdad, y la batalla comenzará», pensó Elías, mientras un rayo de esperanza iluminaba la oscuridad que cubría la nación. La incertidumbre que los rodeaba era solo un eco del plan soberano de Dios, un plan que se revelaría de manera poderosa en los próximos días, cocinando un giro trascendental en la narrativa de su pueblo. ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios en medio de esta tormenta? ¿Y qué desenlace aguardaba a la nación? Las páginas de la historia estaban por escribirse, y la fidelidad del Señor nunca fallaría. El viento soplaba con más fuerza ahora, como si las fuerzas celestiales estuvieran en movimiento. Elías y Eliseo avanzaron hacia el monte Carmelo, el lugar designado para la confrontación. Sus corazones palpitaban en un ritmo de expectación y temor reverente. Las miradas de los israelitas se volvían hacia ellos, buscando respuestas en aquellos dos hombres que desafiaban la corrupción de su rey y reina. «¿Dónde está el poder de tu Dios, Elías?», murmuraron con sarcasmo los sacerdotes de Baal, mientras se agrupaban en una formación ominosa. «¿Will tú también clamarás a tu Dios en vano?». «Hoy conoceremos quién es verdaderamente Dios», respondió Elías con voz firme, como un trueno que resonaba en el valle. «Preparen un toro para el sacrificio y clamen a su deidad. Yo, por mi parte, clamaré a Yahvé. El fuego descenderá y toda nación sabrá que Él es el único Dios». Los adoradores de Baal comenzaron su ritual, danzando frenéticamente alrededor del altar que habían construido. Gritos y lamentos llenaban el aire, pero el cielo permanecía en silencio, como si contuviera la respiración. Eliseo, observando, podía sentir la ansiedad en el corazón de Elías, pero también una fe inquebrantable que superaba toda duda. El profeta, en medio de la intensa actividad, oró en silencio, invocando la presencia del Altísimo. «Señor Dios de Abraham,
de Isaac y de Israel, que hoy sepa este pueblo que tú eres Dios, y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. En ese momento, la atmósfera cambió, un súbito ruido se sintió como un estruendo desde los altos cielos. Las nubes comenzaron a moverse en círculos, oscuras y amenazantes, mientras una luz brillante empezó a surgir en el horizonte. Los ojos del pueblo se elevaron, llenos de asombro y temor. Los profetas de Baal, al notar el cambio, aumentaron sus gritos, desgarrándose la piel con cuchillos y lanzas, clamando por fuego. Pero el cielo permanecía sordo a su clamor. Era como si el propio Dios se estuviera riendo de la futilidad de sus esfuerzos. Tal vez su Dios está meditando, o ha tenido un accidente. Gritó Elías, levantando su voz. Clamen más fuerte, tal vez esté durmiendo y necesite despertarse. Su risa resonaba con la seguridad de quien conoce el poder supremo de Yahvé. Finalmente, llegó el tiempo de la respuesta divina. Elías, al levantarse nuevamente, ordenó que los sacrificios fueran preparados en su altar. Drenaron agua sobre el holocausto hasta que se llenó de charcos. Fue un acto de fe y de prueba, un desafío radical a los poderes oscuros que reinaban en Israel. Al elevar su rostro hacia el cielo, clamó en voz alta: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, contesta a mi clamor. Que este pueblo sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. En un instante, una chispa divina cayó del cielo, un fuego implacable que consumió no solo el sacrificio, sino también las piedras y el agua que rodeaban el altar, dejando nada más que cenizas y asombro. El pueblo cayó de rodillas, gritando: Yahvé es Dios. Yahvé es Dios. La victoria fue manifiesta, pero en el corazón de Elías, el peso de la misión aún no había terminado. Mire hacia el palacio, donde los ecos de la victoria se sentían lejanos y la presencia de Jezabel aún yacía en la oscuridad. El temor de que la ira del mal retornara se asomaba a su mente. Esto era solo el principio de un pacto renovado entre Dios y su pueblo. Pero entonces, una visión se presentó a Elías: una nube pequeña, como la mano de un hombre, surge del mar. La promesa de la lluvia, de la restauración, de esperanza, comenzaba a cumplir el propósito de Yahvé. He aquí, lo que ella no sabía sobre el plan de Dios: esta batalla no solo era para la gloria, sino un regreso divino que restaurará a Israel en tiempos de sequía. Mientras el cielo empezaba a oscurecerse y formarse una cortina de lluvia, Elías sintió en su corazón que el viaje apenas comenzaba. La intervención del Altísimo había traído un revuelo, pero el destino de su pueblo estaba en la balanza. Así, el profeta volvió su mirada hacia la lejanía, vislumbrando el futuro que se acercaba, un futuro en el cual el nombre de Dios sería glorificado aún más. Mientras la lluvia comenzaba a caer, una nueva pregunta llenó el aire: ¿qué otros planes tiene el Señor para su pueblo? El cielo se apagaba lentamente, como si todo el universo se detuviera por un instante, cautivado por la gloria que acababa de derramarse sobre el monte Carmelo. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, suaves como la promesa de Dios misma, mientras el pueblo aún caía de rodillas, tembloroso de asombro ante la manifestación del poder divino. Elías, con el corazón rebosante de fe, dirigió su mirada hacia los responsables de la corrupción que había mantenido a su pueblo en la oscuridad. La ira de Jezabel ya no pesaba solo sobre él. Ahora el profeta sabía que debía enfrentarse a la reina, cuyo corazón estaba endurecido por su amor a Baal y sus malignos designios que habían llevado a Israel a la perdición. Se levanta el viento de mi Dios, murmuró Elías, y en su soplo hay esperanza. Con un resoluto paso, avanzó hacia el palacio, sintiendo la energía de la lluvia en su piel, como un recordatorio tangible de que Dios estaba con él en cada acción que debía tomar. En el palacio, las luces titilaban tenuemente y el ambiente estaba cargado de un desasosiego palpable. Jezabel, en su trono de espinas, se enteró rápidamente del triunfo de Elías. Su furia, como un torrente oscuro, flotó en el aire. Los ecos del pueblo adorando a Yahvé resonaban fuerte incluso en sus oídos,
una tormenta de odio y rencor que se gestaba dentro de ella. No permitiré que este profeta se alce sin consecuencias, declaró Jezabel, mientras se rodeaba de sus sacerdotes y asesores. Mandad que busquen a Elías, que debe pagar por la vergüenza que ha traído sobre mí y sobre nuestros dioses. Los hombres se apresuraron a cumplir su orden, pero Elías, previendo el peligro inminente, se mostró astuto como la serpiente. No se dejó ver inmediatamente, sino que se ocultó en las sombras, orando fervientemente por la dirección de Dios. Su espíritu luchaba contra la ansiedad, clamando, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Debo enfrentar a esta mujer poderosa, o es tu plan un camino diferente? Mientras la lluvia caía en terrenos secos, como una proclamación de la fidelidad de Dios, Elías sintió una fuerza renovadora dentro de él, como si el mismo viento del cielo lo inspirara. Era un recordatorio de que incluso los poderes oscuros de la tierra no podían prevalecer contra la luz de Dios. En su corazón, nació una certeza, el próximo paso era fundamental. ¿Qué sacudirá este reino? Se preguntó mientras la tormenta en su alma se hacía eco de la tormenta real en el cielo. De repente, se sintió impulsado a recordar a aquellos remanentes fieles que aún adoraban a Yahvé en secreto. Era un grupo pequeño, pero su devoción ardía como brasas en medio de la oscuridad. Ellos podían ser la chispa que iniciaría un fuego de renovación en Israel. Debo buscar a aquellos que permanecen, dijo para sí mismo, decidido a no solo ser un mensajero de juicio, sino también de esperanza. Entonces, una revelación le llegó, Dios está haciendo algo más grande. El regreso de la lluvia es solo el comienzo. Hay un plan de restauración que aún no hemos imaginado. Un nuevo pacto se está formando entre el cielo y la tierra, y será a través de mi voz que sus promesas se historiarán. Así, con el corazón lleno de propósito, Elías dejó las sombras de su ocultamiento, dispuesto a desafiar a Jezabel y declararle la verdad de Yahvé. Pero en lo profundo de su ser, entendía que su más audaz tarea apenas comenzaba. La lluvia continuaba cayendo, renovando la tierra, y todo Israel podía sentir ese susurro de un futuro diferente. Mientras miraba el horizonte, la pregunta seguía viva en su mente, ¿cómo se manifestará el plan de Dios a través de esta creciente tumultuosa? El río de la historia de su pueblo estaba a punto de cambiar, pero aún quedaba un misterio por desvelar. ¿Qué designios más grandes se conjuraban en los cielos para Israel? Las puertas del palacio temblaban bajo la ira de Jezabel, cuyas órdenes se esparcían como un veneno por cada rincón de su corte. Los hombres que debían buscar a Elías sabían que un solo vistazo a la reina podía congelar su voluntad. Su furia les obligó a actuar, aunque el temor los acompañara. Mientras tanto, el profeta se movía en silencio, como un ciervo entre los árboles, confiando en que Dios le conduciría aún en la oscuridad que lo rodeaba. Elías, cuyas decisiones estaban embebidas en oración, se dirigió hacia los recovecos más olvidados de Israel, donde los fieles se ocultaban del destino que la reina había trazado para ellos. Señor, clamoró mientras sentía el roce del viento fresco en su rostro, guía mis pasos hacia ellos, tus siervos, que aún claman a ti en secreto. La sombra de un bosque antiguo lo recibió. Sus sombras parecían cobijar las esperanzas de un pueblo desolado. Elías se acercó a un pequeño claro donde, a su regreso, encontró la luz tenue de una lámpara que titilaba débilmente. Allí, sentados en un círculo, estaban aquellos que habían permanecido fieles, sus rostros cansados pero llenos de una esperanza que nunca había menguado. ¿Quién eres, oh profeta de Yahvé?, preguntó uno de los ancianos con voz temblorosa. El eco de tus acciones en el monte Carmelo ha traído alivio a nuestros corazones, pero el poder de Jezabel es oscuro y dañino. El poder de Jezabel es fuerte, pero la obediencia a nuestro Dios es más fuerte, respondió Elías con fervor. Leyendo en sus ojos, vio la fe que había asentado sus almas, y supo que eran ellos los convocados para un nuevo despertar. La lluvia ha regresado a esta tierra porque Dios ha decidido restaurar a su pueblo. Un nuevo pacto está en formación, y seréis los portadores de esta verdad. Las miradas se encontraron,
y cada corazón latió al unísono al escuchar la promesa del profeta, la cual resonaba con el eco de las antiguas promesas de Dios. Sin embargo, Elías también sabía que la siguiente fase de esta lucha espiritual sería ardua. La reina nunca permitiría que su imperio de miedo y tiranía dejara de existir sin una intensa resistencia. La noche avanzaba y la voluntad de Dios ardía como una antorcha en la mente de Elías, quien estaba convencido de que se necesitaba actuar con decisión. Debemos ir a la ciudad y proclamar la verdad. Los corazones del pueblo no solo esperan lluvia, sino que anhelan un cambio que sus almas han clamado por generaciones. ¿Y si Jezabel nos encuentra?, interrumpió una joven con un brillo de inquietud en sus ojos. Su furia es como la tormenta que antes asoló estas tierras. La fe es nuestra armadura, gritó Elías, su voz resonando con poder. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con la determinación brotando en su ser, se dio cuenta de que este pequeño grupo de fieles podría ser el catalizador para un retorno al Dios verdadero. Mientras sus planes comenzaron a tomar forma, Elías percibió la atmósfera a su alrededor cambiar, una brisa diferente que parecía susurrar secretos divinos. Era como si el cielo se abriese a su clamor, y una voz sutil le infundiera valor. Pronto habrá un confrontamiento no solo contra Jezabel, sino contra los dioses de esta tierra. El pueblo de Israel se levantará, y yo estaré en medio de ellos. Así, unidos en su propósito, el remanente fiel salió de la penumbra del bosque y se dirigió a la ciudad, mientras una estrella brillante comenzaba a surgir en el horizonte. El camino hacia la confrontación sería peligroso, pero el viento que soplaba a favor de ellos traía una revelación: este es el tiempo de la liberación. Dormida en el corazón de este pueblo se halla una llama viva que se avivará, con la lluvia aún cayendo. Cada paso que daban resonaba con la propensión de un nuevo pacto. Jezabel, sin embargo, aguardaba en su trono. Lo que ella ignoraba era el plan soberano de Dios que estaba fraguándose a través de su furia, un plan que llevaría a una confrontación que cambiaría el curso de la historia de Israel para siempre. Cuando la oscuridad crea que ha ganado, recordaré a Jezabel que detrás de la tormenta viene la luz, pensó Elías, sintiendo en su espíritu que las promesas de Dios estaban a punto de manifestarse en un tiempo de grandes señales y maravillas. La historia de su pueblo se estaba transformando, y el eco de la liberación resonaba ya en el cielo. El camino hacia la ciudad estaba impregnado de un aire expectante, como si la creación misma aguardara el cumplimiento de la palabra de Dios. Elías y su pequeño grupo atravesaban valles y colinas con el corazón encendido. El crepúsculo brillaba con los colores del alba, trayendo consigo un presagio de lo que estaba por venir. La llama de su fe ardía intensamente, y, aunque el eco de la furia de Jezabel resonaba en sus mentes, la voz del Señor crepitaba aún más fuerte en sus corazones. Mientras se acercaban a las murallas de la ciudad, Elías sintió que un impulso divino lo empujaba a un lugar específico. Se detuvo un instante en el sendero y se volvió hacia sus compañeros. No temáis, hermanos, dijo con voz firme y llena de convicción. Hoy nos encontramos en el centro del propósito de Dios. La oscuridad de Jezabel no puede prevalecer ante la luz que Dios está por derramar. El grupo asintió, el murmullo de la esperanza los envolvía. Siguieron al profeta, que guiaba a su rebaño hacia el mercado, donde la multitud solía congregarse en búsqueda de alimentos y suministros. Pero este día, el ambiente sería diferente. Elías había sido convocado para una misión que iba más allá de las simples necesidades físicas. Era un tiempo de proclamaciones, un tiempo de milagros. Instintivamente, sus pasos resonaron en el empedrado de la plaza. Los rostros de la gente se tornaron curiosos, y muchos volvieron sus miradas hacia el profeta que, con firmeza, alzó la voz. Escuchad, oh Israel. El Dios que hizo descender fuego del cielo y que ha traído la lluvia a nuestra tierra está aquí entre vosotros. Es tiempo de despojarnos de los ídolos de Baal y de regresar al verdadero camino. Hoy nos levantaremos, y la verdad hablará en nuestras vidas.
A medida que su voz resonaba en la plaza, un silencio reverente se apoderó del lugar. Elías sabía que los líderes de la ciudad, probablemente al servicio de Jezabel, estarían atentos, pero también sabía que Dios había preparado cada corazón presente para un cambio radical. Al fondo, Jezabel recibió la noticia del alboroto, su furia se intensificó como un rayo en una tormenta. ¿Se atreve el profeta a desafiar mi autoridad en mi propio dominio?, gritó al instante, sintiendo que su imperio tambaleaba a las puertas de un nuevo orden. Sus sirvientes miraron por la ventana del palacio, ansiosos y temerosos, observando cómo se formaba un círculo de personas alrededor de Elías. Él es solo un hombre, murmuró uno de los nobles, pero Jezabel, herida en su orgullo, replicó, no subestimes el valor de su voz. Esta es la voz que podría traer mis ruinas, y no lo permitiré. Mientras tanto, la multitud comenzó a murmurar, cada vez más intrigada por las palabras de Elías. Los corazones antes adormecidos despertaban, y las esperanzas que habían estado atrapadas bajo el temor de Jezabel empezaban a abrirse como flores al sol. ¿Quién es este que nos llama de vuelta a Dios?, se preguntaban algunos, mientras otros recordaban las proezas de Elías. La atmósfera se cargó de un poder palpable, y Elías sintió una presencia poderosa a su alrededor. De repente, algo en el cielo cambió, nubes de lluvia se empezaron a formar nuevamente, pero no solo eso, sino que una luz brillante pareció descender sobre el profeta. Era el momento de la revelación. ¿Está el Dios del cielo aún con nosotros?, su voz resonó, mientras se arrodillaba en la plaza. Dejad que el verdadero Dios se manifieste. Que aquel que responde con fuego, que éste sea nuestro Dios. La multitud observó en asombro, y muchos comenzaron a consultar el eco en sus propias almas. Las cadenas del miedo empezaron a romperse mientras la confianza comenzaba a florecer. Allí, en ese momento sagrado, la voz de Dios se escuchó, he clamado a mis hijos, y el tiempo de la liberación ha llegado. Este es el momento donde los cielos se abren, la prueba de fuego y el deseo de restauración se encontrarán en un solo acto. Las palabras reverberaron en el corazón de Elías, mientras los vientos parecían tener su propia voz, creando una sinfonía de espera. Lo que Jezabel no sabía era que el embrión del desafío estaba gestándose en ese instante, que el plan soberano de Dios era más vasto de lo que ella podía imaginar. Un nuevo capítulo para Israel comenzaría, uno que no solo redefiniría su pueblo, sino que también cambiaría el curso de su identidad. La luz brilló aún más intensamente, y Elías se levantó, sabiendo que la manifestación de la gloria de Dios estaba a punto de desencadenarse. ¿Quién se unirá en fe?, clamó él, mientras el cielo respondía en un destello de promesa. En ese momento, Dios comenzaba a escribir una historia de liberación con cada corazón que se atrevía a creer. Mientras Elías se erguía, el ambiente palpitaba con una vida nueva. La multitud, ahora nutrida por la esperanza, se unió en un coro de preguntas y anhelos, los corazones rebosaban el deseo de ver la mano de Dios actuar. El pueblo de Israel, olvidado en su estado de tribulación, parecía haber despertado a un nuevo entendimiento de su relación con el Altísimo. ¿Qué haremos, profeta? Dinos, clamó un hombre de frente, sus ojos ardían con la promesa de lo que estaba por venir. Elías, con el brillo de la divinidad aún resguardado en su mirada, respondió, nosotros ofreceremos un sacrificio, y el Dios verdadero responderá. Reunid los bueyes, preparad el altar, y que cada uno de vos sepa que hoy se revelará quién es el Señor, y los ídolos de Baal quedarán expuestos bajo el peso de su engaño. La multitud rugió con fervor al escuchar su llamado, y muchos comenzaron a correr hacia el campo para reunir los sacrificios. Elías, entonces, miró a las nubes en el cielo, que se movían sutilmente, como si se prepararan para la unción celestial. No era solo la lluvia la que venía, sino también la gloria de Dios dispuesta a manifestarse. Sin embargo, en el palacio, Jezabel dejó escapar un susurro helado que atravesó las paredes. ¿Qué se ha desatado en la plaza? No permitiré que este hombre desafíe mi reinado. Envía mensajeros a los profetas de Baal,
el desafío se amplía, y quiero que traigan su propio sacrificio. Comprobemos de quién es el poder. Mientras tanto, en la plaza, la atmósfera se tornaba electrizante. Los profetas de Baal, embriagados por su arrogancia, se presentaron junto a Elías, llenos de seguridad en su engaño. Que se haga como tú dices, uno de ellos dijo, y los demás asintieron, confiando en sus ídolos sin poder ver la trampa en la que cayeran. Elías, con voz clara como un trueno, proclamó, escoged un buey, y preparadlo, y luego invocad el nombre de vuestro Dios, yo invocaré el nombre del Señor, y el que responda con fuego, ese será el Dios verdadero. Mientras el ritual de los profetas de Baal comenzaba, Elías se apartó, observando la presión en sus rostros cuando, tras horas de invocación y clamor, nada sucedía. Y en cambio, la voz de Elías era como un manantial que brotaba, alimentando la fe de los congregados. Clamad más fuerte, los incitó, quizás está meditando o ha entrado en el baño, tal vez está dormido y hay que despertarle. Los profetas, desdeñosos y llenos de furia, comenzaron a herirse a sí mismos, dañándose, bajo la creencia de que sus dioses responderían. Pero solo se escuchaba el eco de su propia desesperación. Finalmente, Elías se avanzó al altar que había restaurado. Sobre él, colocó el sacrificio, y a la vista de todos, dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Ante la incredulidad, los hombres obedecieron. 3 veces repitieron el acto, saturando el sacrificio, hasta que el agua corrió por los surcos del altar, como un testimonio del poder de Dios. Con la plaza en un silencio expectante, Elías alzó los ojos al cielo y oró. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy sea conocido que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Que esta nación sepa que has vuelto su corazón a ti. Su oración era pura y sincera, y en el instante en que terminó, los cielos se rasgaron, desde las nubes, un fuego divino descendió, consumiendo el sacrificio, la leña, y aún las piedras del altar, dejando seco el terreno donde estaba. La multitud cayó postrada, y con asombro gritaron, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Jezabel, al recibir la noticia, sintió que el reino que había construido sobre la base de la mentira comenzaba a desmoronarse. Pero dentro de su furia, una sombra de miedo se asomó. Así, Elías, triunfador, sabía que este solo era el principio. La justicia de Dios se manifestaba ante sus ojos, y el corazón de la nación se giraba hacia un renovado pacto con el Altísimo. Había aún más por venir, aún más sorprendente que la llama que había consumido el sacrificio, y un despliegue celestial de justicia reposaba en las manos del Padre. El plan soberano de Dios, que se estaba revelando ante todos, podría cambiar el curso no solo de Israel, sino de todas las naciones. ¿Qué más hay en el corazón de Dios que aún no hemos visto?, se preguntó Elías, mientras las esperanzas se encendían como estrellas en la oscura noche. La plaza vibraba con un eco de fervor y asombro. El pueblo, aún postrado en adoración, se encontraba atrapado en un trance sagrado, sintiendo la manifestación del poder divino que había devorado el sacrificio. Elías, aún con su corazón pulsando de la unción celestial, observaba a su alrededor. Los rostros que antes llevaban el peso de la desesperanza ahora brillaban con una luz renovada, como si un nuevo aliento de vida hubiera sido insuflado en ellos. «Levantaos», exclamó Elías con voz firme, llenando el aire con el ecos de la verdad. «Hoy ha sido revelado el Dios de Israel. Hoy ha sido restaurada nuestra relación con el Altísimo». Y el pueblo, como un solo cuerpo, se levantó y comenzó a aclamar, «El Señor es Dios. El Señor es Dios». La atmósfera se encendió de nueva energía espiritual, mientras Elías miraba con gratitud y desafío a los profetas de Baal, quienes ahora se encontraban desnudados en su engaño, sus rostros poblados por el miedo y la confusión. «Pero aún no ha terminado», dijo Elías, su voz resonando como un trueno. «¿Dónde están estos profetas? Traedlos aquí. No dejaremos que se escapen de la justicia del Señor».
La multitud, aplacada por la claridad de Elías, se movió en su dirección, llevando a los profetas de Baal ante el hombre de Dios. Los ojos de Jezabel se llenaron de fuego al recibir la noticia de lo que había sucedido en la plaza. Su reinado, cimentado en el temor y la idolatría, podía irreversiblemente desmoronarse. No permitiré que este Elías escape impune, murmuró, su ira encendiendo llamas de venganza en su corazón. Su mente, repleta de oscuridad, tramaba un plan para inventar una nueva obra de horror. Mientras tanto, Elías, un hombre vigoroso lleno del Espíritu Santo, observaba cómo los profetas de Baal eran conducidos ante él. ¿Acaso no sabéis?, proclamó Elías a la multitud. Este es el día en que la fe se levantará y los espíritus malignos serán derrotados. Traed a estos hombres, y que sean testigos de la gloria del Dios vivo. Con mano firme, Elías ordenó la ejecución de los profetas de Baal, un acto de justicia que caía como una sombra oscura sobre la tierra. El pueblo, lleno de temor reverente y respeto hacia el Altísimo, observó cómo se cumplía la orden. En la plaza se respiraba un aire de purificación, un antiguo vínculo entre el pueblo y su Dios estaba siendo renovado. Tras el acto, Elías subió al monte Carmelo, donde buscó la guía de Jehová. Allí se apartó para clamar una vez más al Señor con fervorosidad. Señor, se han levantado contra ti los enemigos de tu verdad, y ahora, en este día de restauración, ¿cuál es tu próximo paso? Mientras oraba, una nube pequeña, del tamaño de la mano de un hombre, apareció en el horizonte. Elías, con ojos entrenados para percibir la obra de Dios, sintió que era el presagio de algo grande. En ese momento, la voz del Señor resonó en su corazón como un susurro suave: levántate, Elías. Lo que has hecho hoy ha abierto la puerta para una lluvia abundante, no solo física, sino espiritual. He escuchado el clamor de mi pueblo y su conversión hará que la tierra florezca nuevamente. Y así, el espíritu de Elías se avivó con la certeza de que la restauración de Israel estaba en marcha. La lluvia comenzaría pronto, y con ella vendría una nueva era de gracia y bendición. ¡Qué maravillas más, Señor, tienes reservadas para tu pueblo!, murmuró Elías, sintiendo la carga de un futuro radiante y poderoso. En su corazón, un nuevo desafío ardía, una misión que lo llevaría mucho más allá de lo que había imaginado. La promesa de Dios no solo se limitaba a un solo día, pues el Señor tenía planes que trascienden el tiempo y la comprensión humana. No solo la lluvia caería sobre la tierra, sino también el aliento renovador de su presencia. Así, mientras Elías miraba al cielo, sabía que había mucho más en el corazón de Dios, un profundo misterio que aguardaba la revelación a través de su fiel siervo. ¿Qué prodigios saldrían de esta restauración divina y cómo impactarían a las naciones? La historia, aún por escribirse, llevaba consigo el eco de una gran promesa. Elías, tras la jornada de confrontación en el monte Carmelo, sentía el aliento renovador de Yahvé sobre su piel, como si las primeras gotas de lluvia fueran un simbolismo palpable de la restauración que venía. Cada paso resonaba con el eco de la victoria y el peso de nuevas responsabilidades. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, llenos de asombro y reverencia, en su corazón se gestaba una inquietante advertencia. Aún no terminado, Jezabel aún está en pie y su ira será feroz. La noticia de la derrota de los profetas de Baal había cruzado las fronteras de la ciudad como un fuego dantesco. La reina, cuyo dominio se había cimentado en la tiranía, no se quedó quieta. En lo profundo de su palacio, rodeada de imponentes muros, una oscura sombra se cernía sobre su corazón. Este profeta debe ser aniquilado, de lo contrario, mi gobierno caerá, murmuró al aire, mientras la frialdad de su ira la envolvía. Elías, consciente de la inminente amenaza, buscó la dirección del Señor. En cada paso que daba, sus palabras resonaban: ¿qué más espera el designio divino? La sensación de que Dios tenía un plan más allá de lo inmediato lo llevó a encontrar refugio en un rincón montañoso. Allí, en la soledad, se arrodilló,
clamando al Altísimo por protección y orientación. Fue en ese momento de profunda intercesión que la voz de Dios se escuchó claramente, elevando su espíritu. Elías, el tiempo de renovación ha comenzado, pero debe haber más que enfrentar, la batalla apenas inicia. Al abrir los ojos, otra vez la nublada visión del pequeño remanso de nubes apareció ante él, danzando en el horizonte. Había una promesa en esas formas inminentes. La lluvia traería vida, pero Elías entendió que también la purificación sería necesaria a través del fuego del juicio que aún debía caer sobre aquellos que habían seducido a su pueblo. Ve y dile a Jezabel que el Dios de Israel ha avanzado y que no cesaré en mi propósito de restaurar a mi pueblo en la verdad, ordenó nuevamente el Señor. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Elías, la tarea era monumental. Desafiando la amenaza de la reina y sus malvados planes, se levantó con renovada fe. No temo porque contigo estoy, oh Jehová. Al regresar hacia la ciudad, la atmósfera parecía cargarse con una tensión nueva. La lluvia comenzaba a caer, pero la oscuridad del corazón de Jezabel amenazaba con asombrosos vientos de tormenta y desesperación. Que venga lo que deba venir, pensó Elías, sintiendo que su propósito y la gloria de Dios trascendían el miedo. En el palacio, Jezabel y sus consejeros discutían acaloradamente. ¿Qué manden a traer a Elías? No permitiré que un solo hombre me desafíe sin enfrentar las consecuencias. Su fe se desmoronará ante la furia de los dioses que hemos honrado. Esa indignación que le ardía como fuego le llevaba a tramar un nuevo plan de venganza. La palabra se había propagado por la ciudad, y los corazones de muchos comenzaban a anhelar la verdad y habían tocado el fondo de su fe. Aquellos que habían permanecido fieles a Yahvé se reunieron con Elías, sus ojos llenos de esperanza, listos para escuchar. ¿Qué haremos, profeta? Espero que haya una manera de enfrentar a Jezabel, clamó uno de los ancianos, su voz cargada de preocupación. Elías alzó la mirada hacia el grupo congregado, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Ahora es el momento de avivar el fuego que ha sido encendido en nuestros corazones. Debemos confesar juntos la grandeza de nuestro Dios nuevamente. Y enfrentar a Jezabel no solo con palabras de juicio, sino con el poder de nuestro Dios trabajando entre nosotros. Mientras hablaba, la lluvia comenzó a caer en un leve murmullo, las primeras gotas eran una anticipación de lo que vendría. Los fieles se unieron en oración ferviente, pidiendo dirección y valentía. Señor, respalda nuestra fe, permítenos ser transformados en instrumentos de tu poder en esta batalla espiritual, clamaron juntos, sintiendo el viento de la promesa soplar sobre ellos. Elías sabía que cada paso que daba los acercaba a la confrontación final. Un nuevo desafío estaba por desatarse entre el pueblo de Dios y el peso de la maldad que reinaba en la corte de Jezabel. En su corazón, latía no solo la urgencia de actuar, sino también el profundo misterio de los planes de Dios. ¿Qué más aguardaba el Creador para su pueblo? Estas preguntas se inscribían en el anhelo de sus almas. Cuando la lluvia comenzó a caer con más fuerza, una sensación monumental se inauguró en el aire, como una sinfonía que proclamaba la absoluta soberanía de Dios. Esto es solo el principio, pensó Elías, sintiendo un ardor divino encendiéndose en su pecho. Jezabel puede intentar detenerme, pero las promesas de Dios se cumplirán, y ningún poder puede ir en contra de lo que Él ha decretado. Y así, como un eco del pasado que resuena en el futuro, Elías marchó hacia la ciudad. El murmullo de la lluvia era como un sobresalto del cielo, trayendo consigo un profundo sentido de esperanza y expectativa. Las sombras que habían oscurecido el espíritu de Israel estaban a punto de ser disipadas, y la luz divina comenzaba a golpear la oscuridad con cada paso que daban tanto Elías como su pequeño grupo de fieles. El plan soberano de Yahvé se desplegaba, y la pregunta que resonaba en sus corazones estaba a punto de ser contestada: ¿qué gran intervención está por desatarse en las vidas de su pueblo?